Gálatas 5, 13 al 26, la enseñanza se llama Caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu, que es lo que nos habla este pasaje. Gálatas 5, 13 al 26, ¿lo tienen? Bien, Gálatas 5, 13 al 26, listo, lo leemos. Dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos lean el versículo 16 en voz alta. A ver, una vez más, hermanos, leámoslo fuerte. Bien, hay una orden. Hay que caminar, andar en el Espíritu. Cuando la Biblia habla de andar o de caminar, en muchas ocasiones se está refiriendo al estilo de vida que uno debe tener, ¿sí? Un estilo de vida, en este caso, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como les expliqué las semanas anteriores, no está fuera del creyente, sino que vive dentro del creyente y que es evidente mediante las obras que hace el cristiano, ¿sí? Así que hoy debemos recordar y debemos tener claro que hay un mandato, ¿sí? Y es que los cristianos no deben andar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Para entender esto, tenemos que recapitular bien las cosas desde el capítulo 5, desde lo anterior que hemos visto en el capítulo 5, o que vamos a ver en el capítulo 5 porque no lo hemos visto, y entender a qué se está refiriendo Pablo con andar en el Espíritu, que es un mandato que nos da claramente la palabra de Dios. Recordemos que todo esto está dentro del marco de la serie acerca de la vida devocional, y es que una vida devocional es una vida en el Espíritu. Debe ser así. No estamos pidiendo a las personas que mantengan unas disciplinas carnales, religiosas, sin vida, respecto a la oración o la lectura bíblica o el estudio de la Biblia, sino que todo esto sea potencializado, sea vivificado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso necesitamos andar en el Espíritu. Bien, ¿qué se necesita para tener comunión con Dios y heredar sus bendiciones? ¿Qué se necesita para tener comunión con Dios y heredar sus bendiciones? O sea, cualquier persona que quiera tener siquiera la oportunidad de elevar una oración y que Dios la escuche y la atienda y le sea grata a Él, ¿qué requiere Dios para que sea así? Si alguna persona piensa siquiera que algún día va a heredar la vida eterna y va a ir al cielo con Jesús, ¿qué debe tener esa persona? Bueno, la Biblia nos muestra que esa persona necesita ser perfecta. 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 No exige nada menos, la perfección. Eso es lo que vemos desde el Antiguo Testamento. Dios exige la perfección de las personas para poder tener comunión con Él, para poder heredar la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo sabe uno cuál es la medida de la perfección? No, porque uno le puede decir perfecto, pero puede ser perfecto de acuerdo a lo que dice la gente hoy en día. Puede ser perfecto a los estándares de no sé qué cosa. Pero nosotros no nos guiamos por eso, ni Dios tiene en cuenta los estándares humanos. ¿Cómo sabemos la medida de la perfección? Por medio de la ley de Dios. La ley
nos da o nos muestra claramente un camino hacia la perfección. Son los mandatos santos y perfectos que Dios ha dado a los hombres en su palabra. Y eso está de una manera básica, digámoslo así, o fundamentada, o empiezan esos mandatos en los 10 mandamientos que usted encuentra en Éxodo 20. Allí está claro qué es lo que Dios exige de los hombres, qué es lo que les dice que no deben hacer y qué es lo que deben hacer de acuerdo al carácter de Él, ¿no? Recuerde que si Dios dice que no debemos mentir es porque Él es la verdad, y que si no debemos tener una vida sexual promiscua es porque Él es puro, amén, y porque esas relaciones íntimas simbolizan, representan la unión perfecta e íntima de Cristo con su iglesia. Así que, de acuerdo al carácter de Dios, Él nos exige y nos da unos mandatos y tiene todo el derecho a hacerlo porque Él es nuestro creador. Y aunque alguien no quiera, igual Él va a ser el juez de todos los hombres, porque está en su derecho, porque nos creó, nos dio vida y porque Él puede exigírnoslo. Así que la medida de la perfección, y la perfección podemos hallarla o entenderla en alguna medida por medio de la ley que Él nos ha dejado. Ahora, esta ley, estos mandamientos, no solamente están escritos en piedra, fueron escritos en piedra. ¿Se acuerda Moisés allí en ese monte, bajando con las tablas de la ley que Dios mismo le dio? Y fueron dadas en piedra y fueron hechas, escritas y dejadas al pueblo de Dios y a todos los hombres. También muchas de esas leyes, hablando de las leyes ceremoniales y ritualistas del pueblo de Israel, básicamente eran para ellos, pero toda la ley de Dios es santa y tiene algún mensaje para nosotros, y bueno, y son mandatos para nosotros muchos de ellos, ¿ok? Para todos los hombres. Así que, hermanos, no solamente estaban escritas en piedra, sino en la conciencia de todos los hombres. Pablo en Romanos aclara eso, ¿no? Cuando alguien que no conoce la ley porque nunca escuchó acerca de lo que enseñaba la ley, los 10 mandamientos y lo demás que Dios exige, tal vez alguien que nunca tuvo una Biblia en sus manos, igual la Biblia dice que cuando hace lo que corresponde a la ley, pues es ley para él sí mismo. ¿Por qué? Porque en su conciencia sabe que matar es malo, y para eso no hay que enseñárselo. Cualquier persona que tenga una conciencia sabe que matar a otra persona es malo, o meterse con la mujer de otro hombre es malo. Cualquier persona sabe que mentir es malo. Está en la conciencia del ser humano y está en la palabra de Dios de una manera más clara, porque incluso la conciencia del ser humano se ha oscurecido, ¿sí? Podemos resumir esos mandamientos en qué, de una manera rápida, muy por encima. Amar y honrar a Dios. Los hombres deben amar y deben honrar a Dios. Todos los hombres deben hacerlo. Los hombres no deben ser idólatras, o sea, adorar dioses ajenos, diferentes al Dios verdadero, al Dios de la Escritura. No debemos honrar imágenes, ni tampoco adorar a otros dioses. Debemos adorar al Dios verdadero. Dentro de esos mandatos estaba el hecho de reservar un día para la adoración pública, para la adoración en comunidad. Honrar a los padres es un mandato de Dios. También no matar, no robar, no mentir, no codiciar, no practicar la inmoralidad sexual. Todo esto constituye el estándar divino que Dios tiene en cuenta para considerar a alguien justo, santo y obediente a Dios. ¿Quieres ser considerado por Dios alguien aceptable delante de Él? Tienes que ser perfecto y cumplir todos los mandamientos de Dios de una manera perfecta. Eso es lo que enseña la Biblia desde el comienzo. Ahora, los que estamos en Cristo sabemos que Dios nos ha dado una salida, una bendición grande, una salvación única, la única realmente, y es por medio de Cristo. Sin embargo, han existido dos formas por las cuales las personas han entendido que pueden alcanzar esta vida justa que Dios exige. Es decir, el hombre sabe que tiene que vivir una vida recta delante de Dios en su conciencia, y aunque muchos lo ignoran y tratan de buscar sus propios caminos, en esencia han habido dos formas en las cuales la persona puede ser aceptada delante de Dios. La primera, o lo que la gente cree que puede ser de esa manera aceptada delante de Dios. La primera es esforzándose por obedecer fielmente la ley de Dios. O sea, la primera manera de ser aceptado, que la gente considera que es así, de acuerdo a los mandamientos que Dios dio y a la ley moral que está también en la conciencia del ser humano, la primera es esforzarse por obedecer fielmente la ley de Dios.
Y esto incluye, por lo regular, las personas que piensan de esta manera, incluye por lo regular las ceremonias, ¿sí? Los ritos que estaban incluidos allí en el Antiguo Testamento, y por lo regular siempre le han añadido las normas morales vigentes de cada época, ¿sí? Entonces no era simplemente lo que Dios dijera, que no es simple, sino es muy grande, sino además todas las normas morales que la gente le fue metiendo, ¿no? Usted sabe que los fariseos de la época de Jesús trataban de apegarse a la ley, pero aparte de la ley le metieron cosas más, ¿sí? Cosas que ellos consideraban que eran necesarias, ¿para qué? Para que también cumplieran la ley. Esa es la primera vía, y mucha gente lo hace de esa manera. De hecho, todo incrédulo busca esta manera para justificarse delante de Dios, ¿saben? De acuerdo a lo que la moral de ellos, la ley que está en su conciencia, les dice. Entonces alguien dice, yo no maté, y ya estoy siendo justificado delante de Dios. Yo no he abusado de ninguna persona, entonces ya estoy bien delante de Dios. El incrédulo dice, no he hecho esto, o he hecho esto otro, o no soy tan malo como este otro. Entonces él está poniendo su propio ¿qué? Estándar, su propia medida. Realmente todos los incrédulos están bajo la ley. ¿Y han de ser juzgados por la ley de Dios? Sí, han de ser juzgados por la ley de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que cada quien será juzgado de acuerdo a sus obras, y todos los hombres serán juzgados de acuerdo a sus obras. Pero ya les explicamos, y usted lo sabe, que en Cristo no es que sea diferente, sino que Él cumplió esa ley por nosotros. Ahora bien, la segunda forma es la que hemos entendido los cristianos, es la única, por medio de la cual realmente podemos ser justificados delante de Dios y perdonados por Él y ser considerados sus hijos. Confiando en Cristo, teniendo fe en Él, en lo que Él hizo. Y puede ser en nosotros por el Espíritu Santo. Ojo, no solo lo que Cristo hizo por nosotros, sino lo que Cristo hace en nosotros. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu, porque es que la obra de Cristo no quedó en la historia. La obra de Cristo está muy actual y muy presente en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, podemos confiar en la ley y en obedecer la ley firmemente, o podemos confiar en Cristo, en lo que Él hizo y puede hacer por nosotros, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llevar a un cristiano a vivir santamente delante de Dios. Si tú confías eso, es lo que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña que nosotros como cristianos debemos hacer. Sin embargo, hay una tercera opción. ¿Y cuál es esa tercera opción que muchas personas han creído? Y es combinar las dos cosas. Tanto el esfuerzo por obedecer la ley de Dios, como también el confiar en Cristo. Y hacen una combinación. Buscan complementar la cosa, ¿sí? Sí, yo creo en Cristo, pero también tengo que obedecer, porque si no obedezco, entonces no me siento bien. Si no obedezco, entonces yo dudo de que Dios me pueda salvar. Y eso está en la mente de muchas personas. Y es un peligro que también nosotros en el cual podemos caer. Mire, eso era lo que le estaba pasando a los Gálatas. Estamos en el libro de Gálatas. Los Gálatas, y ese es el contexto de este pasaje que estuvimos leyendo y que estamos hoy meditando. El contexto es que los Gálatas eran una iglesia muy bendecida, ¿saben? Era una iglesia que había creído, era una iglesia de gentiles, es decir, no de judíos, sino de gentiles básicamente, de personas que no eran judías de raza. Y estas personas habían comenzado muy bien. ¿Cómo habían comenzado muy bien? Confiando solo en Jesucristo, para que Él les perdonara y les salvase y les llevase a vivir una vida santa. Pero empezaron a venir unos personajes, algunos teólogos llaman judaizantes, que empezaron a meter cizaña. Eso a veces pasa en las iglesias, ¿sí? Y les empezaron a decir, no, muy bien que ustedes crean en Jesús, pero es que ustedes tienen que primero ser judíos, tienen que circuncidarse. Saben que era un rito de los judíos la circuncisión. Para hacerse judío había que circuncidarse. Tienen además que guardar la ley y las ceremonias, y eso deben añadírselo a la fe en Cristo para que ustedes estén completamente seguros. A veces me parece ver a algunos hermanos, y aún incluso a mi propia vida en ocasiones, tratando de añadir cosas a la fe de Cristo, en mi conciencia, en mi corazón. Tratando de creer, sí, que Cristo es el Salvador, como lo creo siempre, y siempre lo he creído, pero también querer hallar paz y consuelo y gozo en mis propios esfuerzos, en mis propias virtudes, en lo que yo puedo hacer o dejar de hacer para Dios. Eso es comparable con lo que le estaba pasando a los Gálatas.
Y Pablo no los felicita, Pablo los regaña fuertemente. Y Pablo en esta epístola se dedica a eso, les dice, ustedes, en una parte dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Si ustedes comenzaron bien y mira ahora cómo están haciendo, volviendo otra vez al judaísmo, volviendo a sus propios ritos, volviendo a confiar en su propia carne, en lo que ustedes pueden hacer y no en lo que Cristo hizo. Hermanos, esto es muy importante para entenderlo porque esto se aplica también a nuestra vida devocional. Y aquí Pablo les dice entonces que ellos no deben añadir a la fe el guardar la ley o tener ceremonias judías o de cualquier tipo, porque eso se convierte en ¿qué? En legalismo cristiano. Y es algo que la Biblia rechaza. Pablo los llama a volver, o sea, a salir de la esclavitud. También les dice que no vuelvan a la esclavitud más bien. Y llama a este legalismo el yugo. ¿Saben qué es un yugo, no? Es lo que se le pone a los bueyes. Es un pedazo de madera grueso y el pobre buey está todo el tiempo ahí bajo ese yugo, ¿no es cierto? Dice, volver al yugo de confiar en las obras y no en Cristo. Hermano, ojalá usted lo comprenda y le pido al Espíritu Santo que esto sea muy liberador para usted. Santamente, digo yo. Hermanos, Pablo los reprende. Tendemos a confiar en nuestras obras más que en lo que Cristo hizo. Muchas personas se sienten decaídas y desanimadas porque ven que aunque sí manifiestan fe en Jesucristo, su vida está muy limitada en cuanto a lo que hacen para Él. Y hermanos, sí, la vida cristiana es una vida de obediencia, pero esa vida de obediencia no parte del hecho de creer que a través de mis esfuerzos yo voy a ser aceptado por Dios. O que tenga que añadir algo a la fe de Cristo. Es algo terrible pensar de esa manera. Así que vamos a ver los versículos 1 al 4 y de Gálatas 5 para que vayamos entendiendo el contexto de lo que queremos hablar. Mire cómo le dice Pablo a los Gálatas respecto a lo que yo les estaba diciendo, aquellos que les amenazaban y que ellos querían meterle aparte de las obras ley al asunto, ¿sí? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues, ya fueron liberados, nunca pudieron agradar a Dios por medio de la ley, porque nadie la cumple perfectamente, ustedes no la cumplieron perfectamente, creyeron en Cristo, Él los justificó, y ahora ustedes quieren volver otra vez a vivir por medio de sus propios esfuerzos, y a hallar paz y consuelo, y hallar seguridad, supuestamente, delante de Dios, por medio de lo que hacen. Por eso les dice, no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Y el versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así que había algunos que les estaban diciendo, ustedes pueden ser cristianos, pero primero tienen que ser judíos. Así que tienen que circuncidarse. Miren, hay cosas que a veces a nosotros nos pasa eso, ¿saben? Decimos, ¿pero qué tiene? Podemos añadirle algo más, ¿sí o no? Y entonces en vez de confiar en Jesucristo empezamos a meterle ideas propias. Eso está pasando mucho en las iglesias hoy, ¿sí? Escuché iglesias, ahorita se están volviendo algunas agoreras, ¿no? Echan sal supuestamente, tomando un pasaje de la Biblia, ¿no? Escuché en estos días, ¿no? Que riegan sal alrededor del lugar donde van a hacer su reunión, que porque hay que salar, porque la Biblia dice que somos sal y luz. Eso es una ignorancia atrevida y grosera, ¿sí? Pero eso está pasando. Y eso tiene que ver en parte con esa confianza en nuestros esfuerzos y nuestras ideas que nacen de la carne porque no vienen de la palabra y que alejan a las personas ¿de quién? De la verdadera gracia y de la verdadera fe que está en Cristo. Y la gente empieza a confiar en lo que puede hacer. Los ayunos, el ayuno es bueno, pero muchos practican el ayuno como una añadidura a su fe cristiana. En mi época algunos nos decían, no todos, que si uno pecaba tenía que ayunar, como buscando el perdón de Dios. Y aunque el ayuno es bueno si se hace bien, este tipo de ayunos son absolutamente groseros y ofensivos delante de Dios, porque pretenden añadir cosas a lo que ya Cristo hizo, y la obra de Cristo es perfecta. Y así mismo, ¿no? Hay personas que creen que con sus ofrendas, sus diezmos, están comprando el favor de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que ofrendar y ser generosos grandemente en las ofrendas, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Pero no podemos pensar que a base de eso
vamos a ser aceptados por Él. Si ven que siempre está el peligro de nosotros empezar a confiar en lo que nos inventamos, o otros inventamos y otros inventaron y nosotros queremos hacer, pero que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia y de la confianza absoluta en Jesucristo. Hermanos, tenemos que estar firmes. Eso les decía Pablo. Y mire lo que sigue allí. El 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo les dice, ok, listo. ¿Quieren circuncidarse? Entonces guarden toda la ley. Porque de nada les sirve hacer un rito. Hubo también en la época, en la iglesia hace años, como una tendencia, bueno, esas ciertas corrientes teológicas, a veces mal enfocadas, cuando se enfocan mal, llevan a eso. Y algunos ya estaban en admiración por los judíos, y todo era judío, y danzas judías, y banderas judías, e Israel para acá, Israel para allá, ¿sí o no? Y uno dice, bueno, ya eso se sale del orden. Si quieres ser judío, entonces guarda toda la ley. Pero no digas que porque te pones un gorrito de esos aquí en la cabeza, como algunos lo hacían, ya con eso estás haciendo algo muy bonito. Bueno, cuando hablo gorrito no estoy diciendo gorra, porque algunos se pueden confundir. ¿Saben a lo que me refiero? No, la kipá, ¿no? Que es esa cosita que se ponen acá. Y muchos creen que eso tiene virtud, o tiene cierto poder espiritual. Eso es añadirle obras a la gracia, y es ofensivo a Dios. Y mire lo que dice él. 4, dice, de Cristo os desligáis, o sea, rompiste lazos con Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Allí Pablo no está diciendo que ellos perdieran la salvación. Al decirles cayeron de la gracia, y si hacen eso van a caer de la gracia, les está diciendo ya van a dejar ustedes de confiar en Cristo, de la gracia de Cristo, y van a volver a confiar en lo que ustedes pueden hacer. Y eso nunca les funcionó. Todos los esfuerzos del hombre provienen ¿de dónde? De la carne. El que no tiene a Cristo, todo lo hace desde su carne, desde su naturaleza caída, desde sus deseos pasionales sin Cristo. Y todo eso no sirve para nada. Así que, hermanos, todos tenemos una tendencia carnal hacia el legalismo. Queremos hacer algo para sentirnos seguros de obtener su bendición y aprobación. No es fácil incluso explicar a veces que nosotros tenemos que confiar solo en Cristo e ir a Él todos los días en arrepentimiento y fe. Estoy seguro que es más fácil de digerir darles métodos, o 10 pasos de aquí o 10 pasos de esto otro. Estoy seguro que es más fácil, hermanos, y que nos gusta más eso. ¿Cómo puedo tener una vida devocional? Sí, hay un orden, y hemos dicho que vemos el ejemplo de que debe haber alabanza y oración y meditación bíblica, pero hermanos, eso no son métodos, son cosas que hacemos o pasos que seguimos de acuerdo a la devoción que tenemos en nuestro corazón por nuestro Salvador y la confianza absoluta en Él. Pero lo que pasa es que muchos quieren ese tipo de métodos y pasos para reemplazar una confianza absoluta en Jesucristo, ¿no es cierto? A la gente le gusta eso. A la gente le gusta que vayan a donde el sacerdote y el sacerdote les diga, tus pecados te han sido perdonados, en vez de confiar en Jesucristo, a quien no ven, pero que ha dejado claro en su palabra que el que se confiesa y se aparta de sus pecados alcanza misericordia, dice la palabra, y que Cristo es quien puede perdonarlos. Es más fácil confirmarlo, o que le den un papel, o que le digan que uno fue a un evento donde recibió tremenda bendición. Es más fácil eso, pero no es lo que la Biblia enseña. Siempre tendemos a reemplazar la gracia por nuestras obras. La fe absoluta en Jesucristo y la humildad que nos hace ser dependientes de Él y de su palabra es lo que nosotros debemos vivir como cristianos, en oración, en confianza, en ruego, en fe verdadera a Jesucristo. Mira, lo que te estoy diciendo es que nada que tú le añadas a la fe en Jesucristo va a ser una virtud delante de Dios, y de hecho puede terminar siendo mucho más ofensivo y muy ofensivo delante de Dios. Siempre hay que confiar siempre en Jesús, ¿sí? Hay ciertas congregaciones o iglesias donde a las personas se les exigen someterse a ciertas visiones, entre comillas, y la gente se siente presionada a, no sé, a hacer ciertos eventos o cosas, células, no sé. Y se termina volviendo eso algo como legalista, ¿no es cierto?
Y eso es añadirle a la gracia obras. Porque ya las personas no lo están haciendo porque saben que deben hacerlo como creyentes. Si es el caso de compartir el evangelio, debemos hacerlo. Es un mandato. Pero no es en base a querer agradar a los hombres y hacerlo desde nuestra carne y de nuestra propia, buscando la aprobación de Dios desde nuestros propios esfuerzos, hermanos. Es imposible ser aceptado por Dios por medio de la obediencia a la ley. Miren, quien no está en la gracia está en la ley. Y usted dice, bueno, pero yo tengo un familiar que nunca jamás ha cogido una Biblia en su mano. Él no sabe nada de Dios, pero igual está bajo la ley. Porque por la ley Dios juzgará a todos los hombres. Si él la ignora es problema de él, pero Dios lo va a juzgar en cuanto a la ley. Y cuando la gente descubre la ley de Dios, en temas como los que estábamos viendo ayer, que infringir esa ley es pecado, el pecado es infracción de la ley, dice Juan. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cómo podemos entonces agradar a Dios? O salir de estos pecados, o tener paz con Dios de alguna manera. Entonces la gente empieza a tratar de vivir una vida decente. La gente trata de tener reglas y normas morales. Siempre la gente le sale a uno y dice, pues yo no soy perfecto, pero yo trato de vivir una vida buena. O yo soy una persona obediente, o yo le ayudo a los pobres. Todo eso indica que una persona está siguiendo ¿qué? La ley, no la gracia, porque está creyendo que a través de eso va a ser justificado. Algunos incluso, entrando en medio de una iglesia, también creen lo mismo. No, pero si es católico, digamos, yo comulgo, yo voy a misa. Todas las religiones imponen ley. El único o la única mensaje que es solo gracia es el mensaje del cristianismo. Que es solo lo que Dios puede hacer y no lo que nosotros hemos hecho. Entonces, hermanos, cuando empezamos a buscar que a través de lo que hacemos debamos ser justificados delante de Dios, entonces eso va a ser un imposible. ¿Por qué? Porque es imposible ser aceptados por Dios por medio de la obediencia a la ley que Él dio. La ley es santa y buena, pero los hombres no pueden cumplirla. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley de Dios debe ser absoluta, no parcial. ¿Sí? Entonces alguien dice, no, pero yo tengo un buen hogar. Sí, pero tú eres un mentiroso. Y si no eres un mentiroso, igual has dicho mentiras y eso también te hace un mentiroso. Y si nunca has engañado a tu esposa, algún mal pensamiento tuviste con alguna mujer y eso te hace adúltero. No hay escapatoria. El hombre no puede por sus esfuerzos agradar a Dios. Entonces esto es algo que debemos dejar claro para que entendamos después lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 5 respecto a la carne y respecto al espíritu, ¿sí? La ley de Dios es perfecta, la obediencia ella también debe serlo. O la obedeces toda o no la has obedecido, ¿sí? Si usted se le predica el evangelio y usted dice, o usted o cualquier persona a la que usted le predique dice, mire, yo no soy de iglesia, yo no soy de estar allá metido, yo no soy de escuchar mucho Biblia, yo no soy mucho de oración, yo no soy mucho yo creo en Jesucristo, creo a mi manera, digámoslo, pero yo sé que yo soy un buen hombre, yo soy una buena persona, yo creo que Dios me tiene en cuenta. Esa persona está viviendo de acuerdo a la ley, no de acuerdo a la gracia de Dios. Y entonces por la ley será juzgado. Y esas virtudes que él cree que son tan nobles y que lo excusarán delante de Dios, lo juzga más. Porque lo que está diciendo es que si tú crees que por ser bueno vas a alcanzar el favor de Dios, entonces tienes que cumplir la bondad absoluta, que es cumplir las leyes y los mandatos de Dios en su palabra plena y perfectamente. O confías en tus propios esfuerzos y en tu propia bondad, que dentro de la conciencia, o incluso muchos entendiendo la palabra de Dios o conociéndola, tratan de esforzarse para vivir de esa manera y agradar a Dios. Entonces vas a tratar de hacerlo de esa manera y te tengo noticias, vas a fracasar, vas a fallar. No es tu estándar, no es lo que tú crees que más o menos yo soy bueno, no sirve más o menos delante de Dios, tienes que ser perfecto. O si no, no puedes ser aceptado delante de Él. Si estás confiando en tu propia bondad, en la ley que está en tu corazón, tu conciencia que te acusa y que te muestra lo que Dios exige. Si estás viviendo eso tú o lo está viviendo cualquier otra persona a la cual tú le prediques o cerca a ti, créeme, no es virtud que él crea que es bueno. Algunos incluso metidos en las iglesias creen que son buenos porque van a la iglesia. Esa es su justificación. Pero yo voy a la iglesia.
Eso no te justifica. Debería ser el resultado de una vida salvada por la gracia. Pero si tú crees que eso es una virtud, entonces cumple toda la ley de Dios. Toda. Sencillo. Digo sencillo explicándolo, pero eso no es sencillo, es imposible. Simplemente es una expresión. Miren la conciencia de las personas. La gente dice, usted es perfecto, y todo el mundo le dice, no, yo perfecto no soy. Sí, tendría que ser muy cara dura para que le diera uno que es perfecto, ¿no? Y si lo dices por molestar, yo no creo que lo esté diciendo en serio. Bueno, pero entonces usted es muy malo, usted es malísimo, usted es un pecador, como nos lo enseñamos, lo veíamos ayer en el estudio. Entonces usted es un hombre malo y pervertido, de acuerdo a la Escritura. No, ¿qué le pasa? Respete. Yo no soy así. Yo más o menos estoy como en la mitad. Yo no soy tan malo, pero tampoco soy tan bueno. O sea que yo estoy como, en mi época se calificaba del 1 al 10, ¿no? Ahorita creo que se califica diferente. Yo soy como el 6. El 6 era con lo que uno pasaba, ¿no? Yo estoy como en 6, ¿sí? ¿Será cierto eso? Mire lo que dice la Escritura. O sea, de acuerdo a lo que exige la palabra de Dios. No existe un 6 para pasar y supuestamente agradar a Dios e ir al cielo, no. O tú eres 10 o eres 0, ni siquiera 1. O la cumples toda o definitivamente no cumpliste nada. Miremos Gálatas 3 ahí, retrocedando una hojita. Gálatas 3, versículo 10. Léanlo ustedes y me colaboran, ¿listo? Gálatas 3, 10, ¿qué dice? Miren, ¿tú quieres justificarte delante de Dios y creer que Él te va a aceptar por lo que haces? Entonces dice, tienes que cumplirle a todo. O si no la cumples toda, ¿qué dice acá? Eres un maldito, un maldecido por Dios. Pastor, ¿todas las personas que están sin Cristo están bajo la maldición de Dios? Sí, todas. Incluye tus padres, tus hijos, tus abuelos y las personas que están cerca a ti que no son salvas, que no tienen a Cristo, que nunca han querido humillarse a Él, ni confiar. Es la verdad. Aquí lo dice, léelo. Si tú vas a depender de lo que crees y... No, mira, no, yo voy a la iglesia, yo estoy en el grupo de danzas. No, yo allá de vez en cuando predico, yo le doy cositas a la gente. Yo no soy de domingo todos los domingos a la iglesia, pero yo voy de vez en cuando y entro como en una onda espiritual. Y yo trato de hacer el bien y yo ayudo a otros y yo no soy tan malo como otros. Yo creo mucho en Dios, le dicen a uno. Eso sí, yo creo mucho en Dios. ¿Cuántas veces lo he escuchado? ¿Saben que esa persona se está acomodando a la ley? Viviendo de acuerdo a lo que sus propias normas morales le dicen. Porque en su conciencia está escrita la ley de Dios. Muchos saben, porque a muchas personas se les ha enseñado lo que la Biblia exige, los 10 mandamientos incluso. Y están tratando de ajustarse a eso. Y entonces dice, listo, pero si no lo cumples a perfección, entonces eres un maldito de Dios. Estás bajo maldición. Y esto es muy serio. Porque quien está bajo la maldición de Dios quiere decir que no cuenta con Él absolutamente para nada. Sí, Dios le da vida. Su misericordia permite que todos los días se despierte y tenga un nuevo día hasta cuando Él diga ya no más. Pero no significa que Dios esté con él. Porque están bajo ¿qué? Bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, eso quiere decir una cosa. Ayer les ponía este ejemplo a las personas que vinieron al curso acá. Algunas personas dicen, como yo he vivido en pecado, pues es lógico que me vaya al infierno. Pero piensa una cosa, ¿qué tan malo es el pecado y cualquier cosa que tú hagas en desobediencia? Mira, supongamos, eso es un imposible, pero supongamos que tú o cualquier otra persona vivió toda su vida sin pecar jamás contra Dios, jamás. Pero dijo una sola mentira en toda su vida. Una sola, pequeña. Una sola. Y nunca más pecó. Eso es un imposible. Pero digámoslo así para ilustrarlo. Esa sola mentira hace que esa persona esté bajo la maldición de Dios. Y que merezca estar eternamente en el infierno. Así de grave es el pecado. Y así es de grave confiar en nuestras propias obras. En nuestro propio esfuerzo.
Es gravísimo. Si tú solamente deshonraste a tus padres una vez, ya eres maldito. Si tú solamente dijiste una mentira en toda tu vida, como lo acabo de decir, maldito. Si solamente una sola vez miraste a una mujer o un hombre con deseo que no era tu esposo o tu esposa, maldito. Maldito. Es lo que dice la Escritura. Por eso, cuando los cristianos que hemos conocido la gracia de Jesús, queremos volver otra vez a sentirnos bien por lo que hacemos y queremos nuevamente ganar como el favor de Dios a través de nuestras acciones, nos estamos pareciendo los Gálatas, queriendo añadir cosas a la gracia que Jesucristo nos ha dado. Miren, si alguien quiere no estar bajo maldición, si alguien quiere ir al cielo con Jesús, debe cumplir perfectamente la ley de Dios. Y esto es cierto para todos, incluso para los cristianos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los que estaban con él, les dijo, si vuestra justicia no fuera mejor que la de los fariseos, no entrarás al reino de los cielos? Eso fue lo que digo, lo parafraseo. Su justicia tiene que... Y usted dice, bueno, sí, un fariseo. Pero es que note, los fariseos eran un modelo, aunque eran gente equivocada y perversa, eran un modelo externo de lo que era vivir una vida justa, porque ellos cumplían o trataban de cumplir la ley a cabalidad. Nadie cumplía la ley bien, nadie la cumplía perfectamente, nadie la cumplía de corazón, pero ellos trataban de someterse, ellos diezmaban con celo, ellos no faltaban un sábado a la sinagoga, ellos guardaban el día del Señor que al punto de que creo que ni se bañaban ese día para no pecar, porque se hicieron un esfuerzo mucho al bañarse ese día, por poner un ejemplo. Y Jesús les dice, si ustedes no son más fieles en cumplir la justicia de esos fariseos, no irán al cielo. ¿Quieres vivir por tus obras? ¿Quieres confiar en lo que tú puedes hacer? Entonces, sé perfecto. Ahora, hay una gran realidad. Como los hombres son pecadores, necesitan cumplir la ley de Dios perfectamente para poder ser aceptados por Él. Y eso incluye a los cristianos. Si tú no cumples la ley de Dios, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y esto es lo que les estoy hablando hoy, es el evangelio básico, el kinder del evangelio que usted debe comprender. Bien, para nosotros es imposible. Solo hubo un hombre en esta tierra que vivió sin pecado toda su vida. Jamás, jamás, jamás pecó. Nunca, en lo más mínimo, pecó. ¿Quién es Él? Jesucristo. Nunca pecó. Mire, en la mente de Jesús jamás hubo un mal pensamiento, jamás. Ni una palabra grosera, ni una palabra ofensiva hacia nadie. Sí, Jesús fue fuerte con los fariseos, lo cual indica que a veces uno puede ser claro sin pecar. Pero él fue claro con los fariseos y jamás pecó. Los llamó sepulcros blanqueados. Algunos dirían, uy, qué falta de amor. No, a Jesús no le faltaba amor. Él es el amor. Y se los dijo claramente. Jesús fue capaz de sacar a rejo a los cambistas del templo y sin embargo no pecó. Eso no lo hacemos nosotros. Y tremendo, qué bendición. Pero además de que Jesucristo nunca pecó y vivió una vida recta delante de Dios, sabemos que fue a la cruz para en nuestro lugar sufrir por nuestras maldades y pagar por nuestras rebeliones. Ahora, algo claro que tenemos que entender acá es que si nosotros no podemos vivir una vida recta, ¿cómo podríamos ir delante de Dios a su presencia? ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios? ¿Cómo puede Dios escuchar nuestras oraciones? Si es que las oraciones de un pecador son algo desagradable para Dios, porque es una persona que le está pidiendo cosas, pero que por el otro lado está viviendo de una manera desobediente a Él y que lo vive ofendiendo en todo momento, en todo instante, vive maldiciendo el nombre de Dios. Eso no tiene sentido. Bueno, Dios mismo determinó que esa vida recta de Jesús fuera acreditada. Algunos lo llaman imputar, pero la palabra yo creo que acreditar es como más de nuestra época, ¿no? Acreditar, ¿saben qué es acreditar? Si a usted le dicen, le acredité $1.000.000 a su cuenta, ¿usted qué hace? Se pone contento, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se refiere eso? A que le fue consignado, le fue puesto ese dinero en su cuenta.
Miren lo que el Señor hizo, como dice un himno, ¿no?, que cantamos acá, glorioso intercambio. Miren, hay que entender una cosa, no fue solo que Jesús fuera a la cruz para morir por nuestros pecados, no solamente eso, sino que algo mucho, bueno, no, igual de glorioso eso pasó, igual, porque no hay nada mayor. Y es que Dios dijo, decretó el Señor, que todo aquel que pone su confianza en Jesucristo recibe, se le acredita la vida justa de Jesús. Y toda la vida maldita que nosotros hemos vivido fue puesta sobre Él en la cruz del Calvario. Si no lo sabías, te lo recuerdo, o te lo digo, y si lo sabías, te lo recuerdo. Hermano, no es solamente porque Jesús fue a la cruz que nuestras oraciones pueden ser aceptadas, sino que cuando nosotros, siendo verdaderos cristianos, vamos a Cristo en oración, vamos a Dios el Padre en oración, estamos orando como hombres justos. ¿Sabe cómo llama la Biblia a los creyentes? Santos. Y a veces nos acostumbramos a eso. Pero hermano, es que es algo increíble, maravilloso. No debe ser increíble porque nosotros debemos creer, ¿sí? Pero es algo maravilloso, ¿saben por qué? Porque yo que sé quién soy, solo por la fe en Jesucristo, la Biblia me llama santo y me llama justo. Si alguien dijera, santo, santo en la calle, ¿usted voltearía a mirar? Yo creo que usted es el que menos voltea a mirar, ¿sí o no? Porque usted sabe cómo son sus conductas, ¿no es cierto? Sí, yo sé que un verdadero cristiano no vive sumergido en el pecado, pero todavía sabemos que hay pecado en nuestra vida. Si alguien dijera, santo, justo, justo, usted diría, ¿a quién están llamando? Pero sabe que la Biblia nos llama así, a los creyentes verdaderos, obviamente. Justos, santos. ¿Y por qué? ¿Porque vivimos una vida perfecta? No, porque glorioso intercambio. Cristo vivió perfectamente sin pecado y me adjudicó esa bendita justicia a mí, que soy un miserable pecador. Y todo el castigo que yo merecía fue puesto sobre Él. Oh hermano, estas son las glorias, las delicias y los manjares del bendito evangelio de Jesucristo. Esto es lo que hace que uno alabe a Dios y lo glorifique. Tengo que cumplir la ley perfectamente, no lo puedo hacer, es imposible para mí. La gente se esforzó durante siglos y nunca pudo. Entonces fue cuando el Señor vino a esta tierra y nos dijo, ustedes no pueden, pero yo sí lo voy a hacer todo por ustedes. ¿Por quiénes? Por los que creen, por los que se arrepienten. Todo. El mensaje de Cristo es sencillo, ¿saben? Es muy sencillo. Como ustedes no pueden salvarse, no pueden hacer absolutamente nada para salvarse. Mire, no es solo que nosotros no podemos hacer algo para salvarnos, porque es que la idea que vendría como a la cabeza es como nosotros tratando de furarnos. Ay, yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, yo quiero y no puedo. Esa es como la imagen que viene a la cabeza. No, esa imagen es cerrada. Nosotros no éramos así. Nosotros somos aquellos que Dios llama y nosotros le damos la espalda. No nos interesa la salvación, no nos interesaba la salvación. No queríamos saber nada de Dios. Sí, creíamos en Jesús, en un Jesús que se inventaron hace años y que no es el Jesús de la Biblia. En un Dios de mentiras, en un Dios de imaginación de los hombres y de las religiones. Pero cuando nos presentaban al Dios verdadero, al Cristo de la gloria, al que está en la palabra, nosotros lo rechazábamos. Y lo rechazas si tú no eres cristiano, escúchame. Lo estás rechazando, por más que estés aquí sentado. Si es que no eres un hijo de Dios. Y lo rechazamos. ¿Y Dios qué hizo en su inmenso amor? No nos dejó ir. Nos atrajo con sus cuerdas de amor, cambió nuestro corazón, abrió nuestra mente, nos dio arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos dio fe en Jesucristo y aquí estamos hoy. Queriendo vivir para Él siempre y esperando heredar la vida eterna. Hermanos, eso tiene que provocar en nosotros adoración, alabanza. ¿Y sabes qué debe provocar? Que todos los días dobles tus rodillas. O como tú ores, pero todos los días ores a Dios dándole gracias. Algunos dicen, pero ¿yo qué le pido a Dios? No le pidas nada. Sí hay que pedirle a Dios, claro, tenemos mucho que pedirle a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Cuando voy a mis oraciones hay dos cosas que están en mi cabeza. Darle gracias. Señor, gracias por todo, gracias por esto, gracias por aquello. Empiezo a recordarme todo lo que el Señor ha hecho por mí. Cosas que durante años he vivido, pero tengo que darle gracias. Gracias por el latido de mi corazón, Señor. Suena poético y hasta cursi, algunos dirían.
Pero yo lo digo de corazón, Señor. Un instante que tú no hagas que mi corazón lata y yo me voy a la eternidad. Se acabó. Imagínense lo maravilloso que es eso, ¿no? Desde que uno nace y si vive 80 años y el corazón no para de latir. No para. Si parara, tal vez, no sé, no soy médico, ¿no? Creo que no tenemos ni una enfermedad ni nada de esas cosas ahorita. Toca orar por uno aquí para que nos... Tal vez creo que los riñones, digamos, hay tiempo en que descansan, ¿no? Porque seguramente si hay un ayuno o algo así puede descansar. No sé cómo sea eso. Por lo menos no están tan laboriosos. Pero el corazón está ahí. ¿Y quién es el que hace que ese corazón lata? Cristo. Pero escuche, no es que sí, yo sé que por allá lejos, no, es que Él está diciendo lata. Y le dio una orden y tiene que latir. Y el día que el Señor diga hasta aquí se acabó. ¿No tengo que darle gracias a Dios por eso? Si Cristo, y esto es por lo que más debemos dar gracias, fue capaz de venir desde el cielo, Rey glorioso, sin que tuviera que hacerlo, porque no tenía por qué hacerlo. Es que ese es el problema de los que tienen mala doctrina. Ellos creen que Dios estaba en deuda con nosotros, o que de alguna manera nos necesitaba. No, Dios sería injusto si nos dejara ir al infierno a todos, por favor. No sería injusto, sería lo justo. De hecho es justo eso. Eso es lo justo. Claro, lo justo es que a los pecadores los mande eternamente al infierno. Pero más allá de su justicia, se manifestó su misericordia y su gracia. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Saben cuál es nuestro mensaje y nuestro pensamiento todos los días? Jesucristo. Él es. Los cristianos no solamente creemos en Dios. Eso es demasiado básico, aunque es importante. Pero los incrédulos creen en Dios. Mire, hasta los ateos creen en Dios. Lo que pasa es que lo niegan. No, nosotros creemos en Jesucristo. Creemos que Él es Dios. Creemos que Él se hizo hombre. Creemos que descendió de su trono de gloria simplemente por amor al Padre y por amor a los escogidos. Creemos que Él padeció desde el mismo momento en que estuvo en este mundo, porque siendo un Dios absolutamente santo, tuvo que habitar en medio de pecadores. Creemos que Él vivió una vida sin pecado. Creemos que a los 33 años Él fue a la cruz a morir por mis maldades, porque yo soy un miserable pecador. Creemos que Él pagó toda nuestra culpabilidad en la cruz. Creemos que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Creemos que Él estuvo y dio testimonio de que Él resucitó de entre los muertos y que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre y que Jesucristo regresará para reinar sin oposición eternamente sobre todo el universo. Y que toda la gloria y la honra se le dará a Él por siempre. Eso creemos. ¿Crees eso? Ahora, ¿eso te ha llevado a arrepentirte de tus maldades y pecados? Creo que Jesús es Dios, pero sí, chévere. Creo que Jesús es Dios, vivo postrado ante Él. ¿Saben cómo se llama postrar? ¿Qué es postrarse? Adorar. Ya no puedo vivir justificando mis pecados, mi negligencia, mi pereza. Ahora vivo para Él. Hermanos, eso simplemente es un preámbulo de lo que Pablo va a decir, refiriéndose a la carne, y el espíritu, porque es que los gálatas estaban confiando en la carne y les va a decir, ¿ustedes por qué confían en la carne si la carne no tiene nada bueno? Y les va a mostrar todo lo que la carne da y les muestra lo que el espíritu hace dentro del cristiano por la obra bendita de Jesucristo. O confías en tus obras o confías en Jesús. Ahora, miren, leamos una parte aquí, 13, lean el 13, porque miren lo que dice, 13. Por favor, apaguen ese celular. Sí. 5:13 de Gálatas, donde estamos inicialmente, donde comenzamos. Solo el versículo, léanlo, por favor, ustedes. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, se acabó el temor y se acabó la esclavitud a la ley. Es decir, a depender de mis buenas acciones, que nunca serán suficientes para justificarme delante de Dios ni agradarle a Él. Se acabó la esclavitud. ¿En quién? En Cristo. Puse mi fe en Él y ya dejé de pensar que algo que yo pueda hacer, siquiera puede ser de alguna manera agradable a Él. Solo las obras que un cristiano hace por el Espíritu Santo, que es lo que nos va a mostrar aquí también.
Esas obras sí son gratas delante de Dios, pero porque son hechas dentro de la gracia de Cristo. ¿Sí? Mire, Pablo está diciendo, a libertad fueron llamados, sáquense ese yugo, que les dejen de imponer cosas tontas y cosas que ya en este momento no se aplican para ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa frasecita muchos la usan, ¿no es cierto? ¿Sí se ha escuchado? ¿Quién usa mucho esa frase? A ver, cuando alguien le dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿qué dice el sinvergüenza? ¿Qué está queriendo decir? Que puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Ese señor no entiende, o esa señora no entiende nada de la Biblia. No estar bajo la ley, sino bajo la gracia significa una cosa. La ley a ti te exigía desde afuera. La gracia te exige desde adentro. Les pongo un ejemplo. La gente siempre dice, bueno, el diezmo, y que si 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 el diezmo. No es una ley, sí, definitivamente no es una ley para nosotros. Pero sí es un mandato ¿de dónde? Del corazón. Y no el 10%, sino ser ¿qué? Generosos grandemente. Con Dios y con su obra y con los demás hermanos necesitados. ¿Nace de dónde? Miren, lo que está diciendo aquí es, hay una ley carnal que es sus buenas obras y sus buenas intenciones sin Cristo, que los obliga desde afuera a tratar de portarse bien, pero ustedes no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque si no son cristianos, estoy hablando de los incrédulos, pues usted no quiere hacerlo. Entonces le dice a su hijo, a ver, vamos a la iglesia. Su niño no es cristiano. Entonces, él viene, pero él quisiera estar acá. Bueno, hay unos adultos por ahí también que son iguales, ¿sí o no? Pero quisiera estar acá, su niño. No, dice no. Si usted le dijera, papito, ¿será que hoy vamos al Parque Mundo Aventura o vamos a la iglesia? ¿Tú qué escoges? ¿Qué diría su niño que no es creyente? ¿Habría algún chance para la iglesia? Ahora, suena chistoso, pero ¿saben qué? Eso demuestra que él es un pecador. Y que el deseo de su corazón es ¿qué? Estar en cualquier lugar menos en la iglesia. Por poner un ejemplo, solo estoy poniendo un ejemplo con la iglesia. ¿Qué ha pasado en el cristiano? Yo tengo que decirle a usted tiene que venir a la iglesia. Con algunos me toca. Pero usted tiene que estar en la iglesia. ¿Tengo que decirle eso? No. Porque eso está ¿dónde? Esa es la guianza del Espíritu de la que habla Pablo acá. Si sois guiados por el Espíritu, va a decir más adelante. No por la carne. La carne puede ser súper fiel en ir a la iglesia. ¡Súper fiel! Y hay gente que, hermanos, le cuento que yo creo que van a esas misas y a esas iglesias, cualquiera que sea, pero hermano, es que llega el pastor llega y están ellos ahí parados desde la noche anterior. Son súper fieles, pero son en la carne lo que lo están haciendo porque ellos no tienen una fe verdadera en Jesucristo. Entonces, aunque lo hacen y puede que les guste o les saquen gusto, realmente su corazón desprecia eso. Bueno, estoy hablando de una iglesia verdadera, porque yo entiendo que una iglesia falsa, pues eso sí le agrada a la carne. ¿Sí me entienden? Pero tú dile, mire, vamos a una iglesia donde vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la persona? Ay, a ver, es que a mí me gusta mucho allá, porque es que allá sí siento, ¿sí? En el otro lado, en otra iglesia. Porque está en la carne. Hay gente que ora en la carne. No tiene una fe realmente en Jesucristo. Entonces ellos se esfuerzan. Es que yo, mire, si le dijera a la gente, hermanos, si yo le pongo el ejemplo, y nuevamente ahí les voy a recordar lo de los jueves, la oración. Las reuniones de jueves de oración, todos los hermanos deben venir. Pero muchos están llenos de no sé qué cosas y le pido a Dios que los ayude. Pero escúcheme. Si yo les digo vamos a orar para orar por los demás hermanos, muchos no se motivan. Ay, sí, yo oro desde acá. No ora, realmente no ora. Pero si yo les dijera, hermanos, va a empezar una jornada donde yo siento que el Espíritu de Dios, y me disculpo porque no quiero usar el nombre del Señor en vano, pero así lo hacen muchos, va a tener una bendición especial y sobrenatural sobre los que vengan los jueves a las 7 de la noche. Va a haber una bendición poderosa y usted la va a sentir. Y aparte de eso, yo siento que el Señor va a bendecir económicamente o sentimentalmente, o no sé cuál sea la necesidad que usted tenga, a aquellos que vengan los jueves en la noche. ¿Qué harían la gente en la carne? Se vienen a pie si tienen que venirse. Se esforzarían. Pedirían permiso en el trabajo. Uy, no, yo esa bendición no me la puedo perder. Uy. Todo eso es en la carne.
Las motivaciones del Espíritu son santas. Y las motivaciones del Espíritu no son en base a lo que podemos conseguir, sino en lo que ya Dios hizo por nosotros. Hermanos amados, no puedo avanzar más porque el tiempo se ha ido, pero no había problema porque yo ya tenía preparado que esto, si Dios nos lo permite y nos da vida, lo podemos dar en varias semanas. Lo que es este tema de caminar en el Espíritu, en Gálatas 5. Pero quiero decirles algo, hermanos. Podemos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros impulsos carnales, que aunque no nos deben dominar, siendo verdaderos creyentes, todavía están muy presentes y son fuertes en nuestra vida, sí lo son. O podemos vivir de acuerdo a lo que el Espíritu desde nuestro corazón nos motiva, y es a obedecer la palabra de Dios. El Espíritu no te va a guiar a otra cosa sino obedecerlo a Dios por medio de su palabra. Amados hermanos, este es el tiempo en que nosotros debemos evaluar. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Y mire, yo no quiero poner nunca en tela de juicio su salvación. De pronto usted sí lo debería hacer. Si es que definitivamente ve que su vida es completamente hipócrita o apartada del Señor. Pero yo quiero decirle algo, mire, no estoy juzgando su salvación, pero yo sí le diría, si usted es salvo, que usted debería tener mucho cuidado de meditar su vida, si su vida está andando bajo impulsos de la carne, cosas externas, motivaciones que no provienen del corazón, de ese corazón renovado que Dios le ha dado a usted si usted es un hijo de Dios. Y que siempre lo va a llevar a una sola cosa, a obedecer la palabra de Dios. La ley antes estaba escrita en tablas y en la conciencia de los hombres. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona, esa ley está escrita en su corazón. Es lo que llaman la ley de Cristo o la ley del Espíritu, que ya no está por fuera de la ley, sino que está dentro de nuestro corazón. Algunas personas se asustan cuando les decimos ya no estamos bajo la ley en ese sentido, en el sentido externo. Y algunos piensan, oye, eso es una promoción al pecado. No, porque yo sé que el pecador, aunque yo le clave las tablas de la ley en la frente, no las va a querer hacer, porque su corazón desea otras cosas, el pecado. Pero el que es creyente, siempre, aunque no tenga una Biblia frente a los ojos, recordará y tendrá muy presente dentro de sí qué es lo que agrada y qué es lo que desagrada a Dios, porque el Espíritu Santo mora en él. A eso se refiere de caminar en el Espíritu y no andar en la carne. Es seguir la palabra de Dios conforme Dios nos ha dado su Santo Espíritu en nuestro corazón para obedecerlo, para amarlo, para deleitarnos en los mandatos de Dios. Aunque no sin oposición, sí, hay oposición, porque todavía la carne está presente. Claro que sí, pero nuestro corazón anhela vivir para el Señor. Y el corazón del creyente no solamente se queda allí en intenciones, sino también lo lleva a acciones.